Nos referiremos a las ciencias psicológicas en su aspecto más determinado, como son concebidas en la actualidad. Aquí hay un problema epistemológico muy importante. Por ejemplo, el Grand Dictionnaire de la Psychologie de Larousse, publicado en París, en Francia, renuncia a definir la psicología. No hay una sola definición de psicología. Efectivamente, en el mundo contemporáneo de la cultura, la psicología se entiende de muchas maneras. Y esto es natural porque la psicología moderna tiene su origen en las concepciones filosóficas, por un lado, y en la medicina, por otro lado. Es evidente que la medicina, la psiquiatría, estudia directamente la condición corporal del hombre, el funcionamiento de los órganos, de los sentidos, de los afectos, de las potencias apetitivas, de la sensibilidad, y su objeto es más comprensible, es más inmediato. Aunque es verdad también que con el tiempo la psiquiatría fue elevándose en cierta manera hasta abarcar aspectos que corresponden a las potencias superiores del hombre. De hecho, los primeros que se dedicaron a la psicología en el sentido moderno son médicos, son psiquiatras, ni siquiera psiquiatras como los entendemos hoy, porque no existían las especialidades. En cierta manera podríamos decir que eran neurólogos y que comenzaron a estudiar ciertos aspectos externos de la conducta humana desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología. Pensemos, por ejemplo, en Charcot, en Francia, en París, un médico que estudiaba la histeria, que se pensaba en la época que tenía un origen orgánico. Freud estudió con Charcot en París, asistió a las prácticas médicas en el hospital de la Salpêtrière, pero toda esta consideración médica del siglo XIX estaba profundamente marcada por una mentalidad positivista, empirista y materialista. La psicología, como la conocemos hoy, tiene, por decir así, como un inicio oficial en los primeros laboratorios de psicología, Wundt, por ejemplo. En Alemania, en el siglo XIX, se estudiaban las reacciones externas de la conducta humana y se distinguía la psicología como una ciencia experimental, entendida según la mentalidad de la época, respecto de la consideración antropológica en sentido filosófico. Esta distinción entre la psicología empírica y la psicología filosófica tiene raíces en concepciones anteriores, muy especialmente en Kant. En Kant hay una distinción muy clara entre una especie de antropología pragmática y una antropología filosófica, que incluye el estudio del conocimiento, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Esta concepción kantiana, a su vez, tiene orígenes en una visión del hombre como desdoblado entre el alma y el cuerpo. Lo vemos en primer lugar en Christian Wolff, que es el primero que distingue con mucha claridad una psicología racional y una psicología empírica. La psicología racional sería puramente filosófica y en cierta manera a priori, como iba a decir después Kant. Para él la verdadera ciencia es siempre a priori. Y después encontramos una
una concepción experimental que respondería a la observación de los modos concretos, particulares del obrar humano. Esta visión de Christian Wolff, a su vez, tiene su raíz en el racionalismo de Descartes, René Descartes, que en el siglo XVII distingue muy claramente lo que se refiere al alma humana de lo que se refiere al cuerpo. Trata de concebir las relaciones entre alma y cuerpo, pero no lo logra. Esa visión del hombre como duplicado, como realizado en dos dimensiones que no tienen comunicación, marcará profundamente la historia no solo de la filosofía, sino también de la psicología, como la entendemos hoy y como se realizó en los inicios de la concepción contemporánea en el siglo XIX. En este siglo aparecen los primeros laboratorios, como hemos dicho. La observación experimental era más bien externa y, diríamos hoy, superficial si la comparamos con el desarrollo de la psicología posterior, sobre todo a Freud. Freud es un autor que está radicado profundamente en las ideologías del siglo XIX, tiene múltiples influjos, por supuesto tiene su formación médica, al principio hacía experiencias incluso respecto de sí mismo, con la utilización de drogas, etcétera, para ver los efectos, pero poco a poco prevalecieron sus intereses filosóficos. Él había estudiado en Viena y recibió incluso formación por parte de Franz Brentano, que era un profesor de filosofía con raíces aristotélicas, que había sido sacerdote, que le enseñó en cierta manera una visión racional, incluso a probar la existencia de Dios, etc. Pero en Freud influyen otras corrientes también, por ejemplo, el evolucionismo de Darwin, que estaba muy presente en el siglo XIX. Influye también la visión de David Friedrich Strauss, un autor de la izquierda hegeliana, un discípulo de Hegel, que interpreta las escrituras, el Nuevo Testamento, escribió una gran vida de Jesús, en el sentido de una desmitologización, o sea, una explicación racional de los milagros de Jesús, en clave hegeliana, dialéctica. Recibe también el influjo de un autor profundamente pesimista como es Schopenhauer, que escribió El mundo como voluntad y representación, una obra en la cual él explica que la vida surge de la profundidad de la materia, de la oscuridad de la materia, y termina en esta misma oscuridad. Y por último, Freud recibe el influjo de un autor que en cierta manera es marginal en la filosofía, pero que tuvo un profundo influjo incluso en la filosofía del siglo XX, es decir, Federico Nietzsche. En gran medida, las consideraciones de Freud están incluidas en las de Nietzsche, especialmente en su obra sobre la genealogía de la moral. Prácticamente las afirmaciones principales de Freud están sacadas literalmente de la genealogía de la moral de Nietzsche. Entonces, en Freud, que es el autor que más influyente en el siglo XX y que todavía condiciona la concepción de lo que es la psicología en nuestra época, encontramos
la misma duplicidad que está en su fuente. Por un lado, una visión racionalista, por otro lado, una visión empirista, incluso materialista. Por un lado, los fenómenos humanos se reducen a cuestiones materiales, fisiológicas incluso, y estas a su vez a una manifestación de la evolución general del universo, de la materia y de la vida orgánica. Por otro lado, hay una explicación racionalista de la vida humana. La vida humana tiene su expresión suprema en la razón. La razón es una fuerza contraria a la de la evolución material, en cierta manera, aunque depende de esta misma evolución material. Aquí, por supuesto, hay una contradicción, pero esta contradicción es propia del pensamiento dialéctico que está en la cultura que Freud asimiló. La contradicción es como el núcleo de la realidad para Freud, así como para sus maestros radicados en el racionalismo filosófico del siglo XIX, derivado de Kant y que tiene su expresión máxima en Hegel. Hegel es un autor no muy citado por Freud, a veces hace referencia a Hegel. Sin embargo, en Freud hay como una reproducción de la actitud dialéctica de Hegel, sea por un influjo directo, sea sobre todo por un influjo indirecto, porque Freud reproduce a partir de las fuentes de la cultura del siglo XIX la misma actitud que termina en la formulación de la dialéctica hegeliana. Entonces, el hecho de que haya una concepción contradictoria en Freud, en el pensamiento de Freud, incluso entre la materia y el alma o la materia y el espíritu, Freud utiliza la palabra alma, Seele, en alemán, no significa que aquí no haya verdad para él, sino más bien lo contrario, justamente porque hay una contradicción, estamos hablando en términos verdaderos. Por supuesto, no se trata de una verdad metafísica, no se trata de una verdad entendida como la adecuación entre el intelecto y la realidad o la cosa, como dice la formulación clásica, sino que se trata de un concepto moderno de verdad. La verdad es simplemente la evolución misma de la realidad, la manifestación misma de la realidad, que es esencialmente relativa a los diferentes momentos, a los diferentes tiempos, a las diferentes situaciones. La concepción contemporánea de la psicología oficial, la psicología que se enseña en las facultades de psicología, que se desarrollaron tardíamente, porque al principio no existía solo facultad de medicina o facultad de filosofía. Esta psicología oficial, aunque está distribuida en múltiples corrientes, sin embargo, adolece radicalmente del influjo freudiano, incluso cuando se niegan explícitamente los principios o los métodos terapéuticos freudianos. Hoy, incluso en el imaginario popular, la psicología en cierta manera está siempre conectada con lo que concibió Freud. Y cuando se trata de formular una psicología en contextos culturales y religiosos diferentes, cuando se trata de formular una psicología compatible con la fe cristiana o incluso con el realismo filosófico, con el tomismo, muchas veces se adopta más consciente o más inconscientemente el modelo epistemológico supuesto en la concepción freudiana. Y esto crea múltiples problemas.
problemas prácticos porque se produce una confusión que tiene también resultados en la vida de las personas, en las terapias, en los condicionamientos que produce el acceso a la terapia en la vida de las personas, pero tiene también consecuencias de índole epistemológica. Es decir, esta visión no contribuye a la claridad respecto de lo que es la psicología o, como trataremos de explicar mejor, las ciencias psicológicas. Propiamente hablando, no se puede hablar de una psicología, sobre todo cuando se entiende una visión experimental de la vida humana y una ciencia práctica que tiende a obtener un resultado en la vida particular de las personas. No se puede hablar de una psicología, sino que es más preciso referirnos a ciencias psicológicas. Hay un conjunto de ciencias que intervienen en aquello que de una manera más vaga y muchas veces contradictoria, como hemos señalado, se denomina hoy psicología. Nos hemos referido ya a la teología. La teología es la ciencia fundamental que nos revela lo que es el hombre a partir del conocimiento que Dios tiene acerca del hombre. Por supuesto, la teología supone la fe. Entonces, para que la teología sea el alma de las ciencias psicológicas y unifique el conjunto de sus consideraciones epistemológicas, es necesario que haya una visión de fe. Esta visión no siempre está presente, es un don de Dios y es también una respuesta humana, una obediencia del hombre a ese don de Dios cuando es aceptado. En la visión de fe, el último nivel que explica la unidad del conjunto de ciencias psicológicas es teológico. La teología por excelencia es una ciencia una porque es reflejo de la unidad de Dios y por eso es capaz de unificar las otras ciencias sin que pierdan su distinción. En primer lugar encontramos las ciencias filosóficas, nos hemos referido ya a ellas, de las cuales la principal es la metafísica. La misma teología produce un influjo en la metafísica, la perfecciona, la clarifica. Lo vemos, por ejemplo, en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, que es muy excelente, es uno de los puntos culminantes de la cultura posterior al cristianismo. Y esta metafísica está claramente perfeccionada, profundizada por la visión de la fe, por la iluminación de la teología, que no quita la especificidad natural de la ciencia metafísica. Pero hay otra ciencia filosófica, ya lo hemos señalado, hay una psicología filosófica en el sentido propio, como la entendía Aristóteles en su tratado acerca del alma, Peripsiges, que es la primera gran psicología de la historia de la humanidad. Esta psicología es, por un lado, parte de la ciencia natural, porque considera el hombre como un animal racional que está insertado en el conjunto de la naturaleza física, pero por otro lado estudia el alma en cuanto alma, sea en lo que tiene de común con las otras almas, especialmente de los animales, sea en su condición específica. El alma humana está determinada por la inteligencia, por la racionalidad, por la capacidad de captar, conocer la esencia de las cosas de una manera universal. La psicología
tiene un apoyo necesario, imprescindible y esencial en la psicología filosófica. O sea, una psicología realizada incluso después de Freud y después de todo el desarrollo de las consideraciones psicológicas modernas, necesariamente debe referirse a esta psicología filosófica. No puede existir una ciencia o un conjunto de ciencias psicológicas que verdaderamente lleguen a la realidad humana sin esta visión, filosófica. A su vez, esta visión filosófica está iluminada, está perfeccionada por la revelación. Así encontramos no solamente la consideración psicológica de Aristóteles, sino también la de Santo Tomás de Aquino, especialmente en la primera parte de la Suma de Teología, donde se estudia el alma humana, la creación de esta alma, se estudian las potencias, los sentidos, los apetitos, y especialmente la inteligencia y la voluntad. Y dentro de esta consideración, lo más importante y lo más desarrollado, con la ayuda de la luz de la revelación, es la consideración de la inteligencia. Una verdadera psicología no puede prescindir de la gnosiología, es decir, de un estudio del conocimiento que tenga una base metafísica, pero que se desarrolle de una manera propiamente humana. Entonces, aquí encontramos una ciencia psicológica fundamental en el orden natural. Pero también hay otras ciencias filosóficas fundamentales en psicología, especialmente en el sentido práctico. Nos hemos referido ya a la moral, a la ética, a la filosofía que estudia la conducta humana. De hecho, la correspondencia más inmediata que hay entre la psicología o las psicologías contemporáneas y las ciencias filosóficas en sentido clásico es la que existe entre las psicologías y la moral. Esta correspondencia está señalada por el mismo Freud y por sus discípulos, por ejemplo Adler o Jung. Freud se refiere explícitamente al imperativo categórico kantiano, al inicio de Tótem y Tabú. Él señala que se entiende la moral en el sentido kantiano, del imperativo categórico, lo dice explícitamente. Y el imperativo categórico es el centro de la filosofía práctica, de la filosofía moral kantiana. Entonces, en una verdadera consideración psicológica hay que incluir varias ciencias, de las cuales en el orden natural las principales son filosóficas. No se trata solamente de esto. Es verdad que hay una experiencia que la consideración psicológica contemporánea supone experiencia, o mejor, experiencias en plural, distintos tipos de observación de los efectos de la conducta humana en cuanto es humana. Esta conducta tiene su base principal en los actos humanos, que son morales, que corresponden a la persona humana en cuanto es humana, pero tienen efectos exteriores. Efectivamente, como se dice en la filosofía moral clásica, hay actos humanos externos que tienen sus propios objetos, y estos actos son observables, incluso desde el punto de vista sensitivo.
Ahora, la experiencia de las cosas humanas no se reduce a los sentidos externos. No se trata solamente de ver actuar una persona, de oírla hablar, de mirar sus gestos, de medir de alguna manera los efectos de la conducta externa sobre la realidad de los objetos sensibles. No se trata solamente de eso, sino que hay un centro de la observación psicológica experimental que está dada por el uso de los sentidos internos. Recordemos, estos sentidos son la imaginación, la memoria, el sentido común y la cogitativa, que en los animales se denomina estimativa. Santo Tomás, en la cuestión 78 de la primera parte de la Suma de Teología, tiene un análisis muy preciso de las potencias sensitivas de sus actos, sea por lo que se refiere a los sentidos externos como a los sentidos internos. Es evidente que los sentidos externos tienen una capacidad de percepción que se utiliza también en la psicología, pero muchas veces es dejada de lado la consideración propia de los sentidos internos en la experiencia psicológica. Es decir, el observador psicólogo no utiliza solamente sus capacidades de percepción de las cualidades sensibles de los objetos externos y especialmente del cuerpo humano y de sus acciones exteriores, sino que utiliza también su capacidad de observación interior con los sentidos internos. A veces lo que se denomina empatía, Einfühlung, corresponde no solamente a un uso de la inteligencia, como debe ser siempre en el conocimiento humano y en la observación psicológica, según lo que ya dijimos, sino que se trata también de un uso de los sentidos internos. De alguna manera, por connaturalidad, se conoce como otra persona distinta del psicólogo utiliza sus sentidos internos. Para esto es evidente que hace falta un cultivo, un desarrollo, que a veces el estudio de la psicología, si está bien hecho, puede favorecer este tipo de observación, hecha no solo con los sentidos externos, sino también con los sentidos internos. Más aún, estos sentidos internos están íntimamente conectados con las facultades afectivas, con los apetitos sensitivos, el apetito irascible, el apetito concupiscible. Entonces hay una observación psicológica que no es solamente sensitiva, sino también afectiva. Por supuesto, los afectos no conocen, pero influyen sobre el conocimiento, producen un resultado en el conocimiento. Entonces, en las ciencias psicológicas no se puede dejar de lado la observación experimental. Ahora bien, debemos considerar que en la modernidad hay una profunda transformación de la noción de experiencia. En Kant, que está en la base del modelo teórico de las psicologías contemporáneas, especialmente de la de Freud, hay una reducción del concepto de experiencia. Se denomina experiencia solamente la observación propia de los sentidos. Y
a su vez, esa experiencia está racionalizada. Kant habla de una experiencia posible. La ciencia debe restringirse solamente a la experiencia posible, que es una experiencia pensada, porque los sentidos no pueden captar la posibilidad, o sea, la potencia. Eso es objeto de la inteligencia. Entonces, en el mismo Kant hay una contradicción. Por un lado, la ciencia debe ser experimental, pero por otro lado, la ciencia es siempre racional y es a priori. Esto produce un efecto de deformación muy importante en la psicología contemporánea, especialmente a través del modelo freudiano, que asimila profundamente la filosofía kantiana. Y esta deformación está constituida fundamentalmente por el hecho de que la psicología contemporánea está basada sobre prejuicios, es decir, sobre el modelo de las categorías kantianas. Las categorías son maneras de juzgar, o sea, prejuicios, porque son a priori. Entonces, la psicología contemporánea, incluso en su aspecto experimental, está modelada sobre la base de prejuicios. Entonces, si por un lado hay un aspecto valioso en el hecho de que tiene que darse el lugar adecuado a la experiencia, por otro lado, este aspecto está anulado, está contradicho por el hecho de que la experiencia está concebida sobre la base del apriorismo, o sea, de modelos de esquemas. Kant habla de un esquematismo trascendental. Un esquematismo trascendental significa figuras del modo de pensar experimental racionalizado. Entonces, la psicología contemporánea presenta una profunda contradicción. Por supuesto, en la consideración propia de esta psicología, el hecho de que haya contradicción no significa que no sea verdadera, porque la cultura moderna está basada sobre la contradicción. El idealismo de la cultura moderna, por más que a veces no exceda el ámbito del materialismo, asimila como verdad la propia contradicción. Pero en la realidad esta contradicción simplemente anula el pensamiento, porque el pensamiento humano no se basa sobre la contradicción, sino, como decía Aristóteles, en la metafísica, sobre el principio de no contradicción, porque las cosas son distintas entre sí, tienen su propia esencia, su propia determinación, y el pensamiento sigue la realidad, expresa, manifiesta, representa la realidad. Y esto tanto más cuanto más profunda es esta realidad, como cuando se trata de la persona humana y de su conducta. Entonces, la psicología contemporánea, por un lado, valoriza ciertos aspectos del conocimiento experimental, por otro lado, los anula y los reduce a prejuicios, a esquemas. Por eso el desarrollo de la verdadera psicología debería considerar los aspectos experimentales. Es evidente que es útil considerar las conductas particulares de las personas humanas y de su relación con otras personas y con el conjunto de la sociedad. Pero por otro lado, es necesario profundizar en la noción de experiencia. Y para hacerlo es necesario remontarse a las raíces del pensamiento anteriores a la modernidad. En efecto, en la Edad Media y sobre todo en Santo Tomás encontramos otra noción de experiencia, una noción superior de experiencia que incluye los aspectos espirituales.
y que llega también a tocar al mismo Dios. Santo Tomás habla de experiencia de Dios, experiencia de las cosas divinas. Y así se puede hablar también de experiencia de la gracia, de experiencia de la distinción entre los efectos de la gracia y los efectos del pecado. Para desarrollar una verdadera psicología hay que atender al aspecto experimental, pero despojándolo del reduccionismo propio de la modernidad racionalista e idealista. Es necesario recuperar una auténtica noción de experiencia. Para la filosofía moderna, por ejemplo, para Husserl, autor de la corriente filosófica de la fenomenología, la experiencia es peligrosa. Si por un lado atrae, por otro lado causa peligro, porque contiene un aspecto de oscuridad. Efectivamente, la verdadera experiencia humana no puede anular definitivamente el aspecto metafísico e incluso el aspecto espiritual. Por eso decía Husserl que la palabra experiencia es muy peligrosa. Pero es peligrosa cuando no se tienen los principios adecuados para comprenderla. Y esto es lo que debería ser una verdadera psicología. Es decir, considerar los aspectos experimentales en toda su plenitud, en toda su perfección. Y para eso necesita abrirse, en primer lugar, a una dimensión metafísica que contiene ya un aspecto místico. En Platón y sobre todo en Aristóteles hay una especie de mística natural, porque el contacto con la primera causa, con Dios, produce un efecto profundo en la mente. Pero, además, hay que abrirse a la experiencia sobrenatural. La experiencia sobrenatural, la experiencia que se basa sobre el conocimiento de la gracia y de sus efectos, e indirectamente que se basa sobre el conocimiento del pecado y de sus efectos, es fundamental en la psicología. Porque no existen situaciones intermedias entre el pecado y la gracia. Existen, por supuesto, situaciones complejas en las cuales conviven algunos efectos de la gracia con algunos efectos del pecado. Pero para eso es necesario conocer, sea la gracia, sea el pecado. Esto tiene como consecuencia que la dimensión experimental de la psicología es múltiple, es compleja y es proporcionada a la capacidad de observación experimental de cada psicólogo, según sus principios interiores, según sus principios no solamente científicos, en el sentido de la teología, de la filosofía, de las ciencias filosóficas, sino también en el sentido de su propia vida interior, de su propia experiencia interior, de su propio conocimiento de sí, que es necesario para tener una adecuada experiencia de las cosas humanas, de la conducta humana, del significado de las operaciones del prójimo, no solamente de las personas individuales, sino también de la comunidad, de la sociedad y de su relación recíproca. Entonces, el desarrollo de una verdadera psicología debe tener en cuenta esta complejidad. Por un lado, la necesidad de una visión superior que está dada últimamente por la teología,
la necesidad de la consideración de las ciencias filosóficas, principalmente de la metafísica, la necesidad de una explicación filosófica del alma, del conocimiento humano intelectual, pero además la complejidad de la observación experimental. O sea, es necesario tener un conocimiento particular de la vida de las personas y comparar lo que se observa en una persona con otra, ver los aspectos generales de las situaciones particulares de las personas y distinguir adecuadamente los diversos niveles de experiencia, desde los más interiores y espirituales hasta los más exteriores. En este sentido, hay lugar para un gran pluralismo de ciencias psicológicas, pluralismo que no significa relativismo. Pluralismo que significa simplemente un reflejo de la realidad compleja de la vida y de la conducta humana, que por el hecho de tener un principio superior a la materia se realiza de maneras muy variadas entre sí, que expresan la riqueza de la vida espiritual y del ser del hombre, que es persona y por tanto lo más perfecto que hay en la naturaleza. Si por un lado la persona es una totalidad, es una totalidad más perfecta que la que hay en los entes naturales, empezando por los animales, la persona es más unificada. Por otro lado, la persona es más variada porque el ser, siendo superior, se expresa de muchas maneras porque tiene mucha riqueza que el ser de los animales y de las cosas materiales no tiene. Entonces, es imprescindible hoy, desde el punto de vista de la clarificación epistemológica, contribuir a mostrar la riqueza que debería tener una adecuada consideración psicológica, que no está reducida a un método único, a un objeto único, que no está reducida a un modo único de ejercitar la psicología, sino que debe reflejar la riqueza de la realidad humana, que no puede ser agotada por una ciencia única, sobre todo en el sentido moderno de ciencia experimental, que no puede ser agotada por la consideración de un solo psicólogo. Es decir, por esencia, la actividad de la psicología debe realizarse de muchas maneras según las capacidades de observación y de preparación científica de los diferentes psicólogos. Por supuesto que hay principios comunes. De hecho, nos referimos a la psicología atomista justamente porque suponemos los principios teológicos y filosóficos de las ciencias filosóficas, así como los ha desarrollado de una manera excelente Santo Tomás de Aquino. Pero todo esto debe ser completado con las diferentes observaciones experimentales, en el sentido ya dicho, con toda la riqueza que debería tener la observación experimental, sea desde el punto de vista de los sentidos externos, de los sentidos internos, de los aspectos afectivos y de la consideración de los ambientes sociales, comunitarios y culturales, que necesariamente son muy complejos y que incluyen aspectos positivos y también aspectos negativos. Los aspectos negativos especialmente son variados, porque como decía Dionisio, el bien viene de una íntegra causa y el mal de los múltiples defectos. Entonces hay muchas maneras de defecto
muchas maneras de deficiencia. Y esas maneras de deficiencia no se identifican con la riqueza de la realidad humana, sino que son justamente opuestas a esta riqueza. Sin embargo, hay un pluralismo legítimo de perfecciones humanas que debe ser descubierto en la experiencia psicológica. Por eso es necesario invitar a la reconstrucción, o mejor, a la construcción de una actividad psicológica necesariamente compleja, rica, que si tiene su unidad profunda, radicada en las ciencias más perfectas, debe abrirse a la pluralidad de la observación experimental en su sentido más amplio, en su sentido más rico, que debe considerar no solo los aspectos sensitivos, internos y externos, sino también los aspectos propiamente espirituales y sobrenaturales. De esta manera, la apertura a la percepción en cuanto es posible de la gracia de Dios y de sus efectos enriquece de una manera extraordinaria la actividad psicológica y la actividad del psicólogo, que ciertamente es necesaria en nuestra época, es un instrumento de la acción divina y finalmente es un modo de colaboración con la única acción salvadora de Cristo que, otorgando su gracia, perfecciona la vida humana y la lleva a su plenitud.